Vamos a dar inicio al foro número 1 y le damos entonces la bienvenida a la maestra Eliana Montoya Grisales, quien es licenciada en Educación Física, especialista en Actividad Física y Salud de la Universidad de Antioquia y magíster en Ciencias de la Educación de la Universidad de San Buenaventura. Es instructora en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y docente en la Universidad de San Buenaventura. Ella nos va a hacer su ponencia ICT, Competences of the 21st Century Teacher in Higher Education. Bienvenida, maestra Eliana Montoya. Buenas tardes, muchas gracias por la posibilidad de estar acá. Bueno, como nos decía el compañero, mi tema es competencias TIC del docente siglo XXI en educación superior. Mi trabajo fue desarrollado pues, por un grupo de amigas, ¿cierto? y de colegas. La doctora Doreen Arroyave, doctora en educación, por Sandra Patricia Mosquera, Mabel Cristina, magíster en educación, y pues por mi persona, Noel Valiana Montoya Grisales. Esta es una investigación que fue aprobada por la convocatoria de proyectos del 2015 de la Universidad de San Buenaventura, Medellín, Colombia. ¿Por qué entonces nos dimos a la tarea de investigar sobre el perfil docente de educación superior? Entonces, lo primero es porque el docente del siglo XXI pues es un habitante del mundo globalizado, ¿cierto? Debemos estar renovándonos y complementando las competencias, en especial de las tecnologías de la información y la comunicación, para que contribuyan a nuestra misión pues, de educador de nivel superior. Además, también porque nos encontramos en un dinamismo del contexto de la educación superior y el mundo en el que habitamos, o en la sociedad del conocimiento, como nos lo decía el conferencista pasado, Sergio Tobón, pues necesita docentes, ¿cierto?, que tengan competencias en ese uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. Además, pues porque hay unos retos, unas exigencias por las nuevas culturas, por las sociedades digitales que nos imponen el repensar y saber y asumir las innovaciones asociadas al estar en un mundo que se reconstruye permanentemente. Entonces, la pregunta de investigación nuestra fue: ¿cuáles son los usos, necesidades y requerimientos que en términos de competencias TIC consolidan el perfil del docente de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, seccional Medellín? Bueno, teníamos diferentes metas, pero nuestra meta principal entonces fue describir y comprender los usos, las necesidades y los requerimientos que en términos de competencias TIC consolidan el perfil de un docente de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura, Medellín. Fue específico de la Facultad de Educación con la que se hizo el trabajo. Bueno, nosotros abordamos entonces algunos conceptos, pero teníamos tres que son principales. El primer concepto, entonces, nos habla sobre las tecnologías de la información y la comunicación. Porque de este tema hay mucha información, ¿cierto? Pero nosotros nos identificamos con el concepto que tiene Sobrado, Seinos y Fernández desde el 2010, que son todas aquellas que facilitan el desarrollo de tareas relacionadas con la adquisición, la producción, el almacenamiento, el tratamiento, el registro y la presentación de la información y la comunicación a través de lenguajes diferenciados. Es claro, como nos lo venía mencionando el ponente pasado, que las tecnologías han ido evolucionando y que aparte de eso el mundo las ha reconocido como agentes difusoras de información. Entonces empezó a pensar cómo estas podrían contribuir a la creación y a la expansión del conocimiento científico y académico. Y el único aliado que se ha encontrado como en ese proceso, en ese proceso ha sido la educación, ¿cierto? Y la UNESCO nos dice que la educación ha utilizado las TIC no solo como esas herramientas simples, sino que ellas también constituyen sobre todo nuevas conversaciones, estéticas, narrativas, vínculos relacionales, modalidades de construir identidades y perspectivas sobre el mundo.
Entonces, lo que nos empezó a interesar a nosotros fue cómo esas tecnologías de la información y la comunicación se asociaban con la educación. El segundo concepto que nos interesaba o que abordamos en la investigación fue lo que tiene que ver con competencias docentes TIC. Nosotros teníamos claro que el concepto de competencias se ha abordado desde diferentes perspectivas, eso dependiendo de qué, dependiendo de las necesidades políticas, dependiendo de las necesidades económicas, sociales y educativas. Pero en general, el término de competencia se ha abordado desde diferentes autores como un conjunto de saberes, de habilidades, de aptitudes, de dominios y destrezas que permiten a una persona desempeñar de forma eficiente ciertas actividades o ciertas funciones para lograr unos objetivos. Entonces nosotros nos paramos desde la postura de Bosuy Canto en el 2009 como esas competencias profesionales que hablaban del conjunto de conocimientos, de habilidades, de aptitudes y valores necesarios para realizar una docencia de calidad, ¿cierto? Entonces esa competencia profesional docente. Y que esto lo han de saber y de hacer los profesores que han abordado de forma satisfactoria los problemas que la enseñanza nos plantea. Aparte de eso, entonces, en este concepto abordamos 3 antecedentes que eran fundamentales para poder conocer esas competencias docentes TIC. Lo primero, entonces, fue el documento de estándares de competencias en TIC para docentes que trabajó la UNESCO en el 2008, ¿cierto? Que ellos nos hablaban entonces de una guía de todas las instituciones de educación superior, como normales superiores y universidades, que tenían como objetivo la formación de maestros. Y estos nos planteaban entonces 3 competencias. Las nociones básicas de TIC, entonces lo que el docente debería conocer y saber, la profundización del conocimiento y la generación del conocimiento, pero todas dos partiendo de las tecnologías de la información y de la comunicación. El segundo documento antecedente que nos pareció muy importante y que encontramos fue entonces el de competencias TIC para el desarrollo profesional del docente. Este fue planteado por el Ministerio de Educación Nacional colombiano en el 2003. Y lo que hacen ellos es que se sentaron varios expertos en el tema y nos proponen para el desarrollo profesional docente 5 habilidades o 5 competencias, que sería la competencia tecnológica, la competencia comunicativa, la competencia pedagógica, la competencia de gestión y la competencia investigativa. Todas ellas cómo se relacionan y cómo desde esa sociedad del conocimiento, entonces pues el docente puede empezar a hacer una mejor función o, digamos, el hecho de mejorar los procesos educativos. El tercer antecedente que trabajamos fue el de competencias y estándares TIC desde la dimensión pedagógica, una perspectiva desde los niveles de apropiación de las TIC en la práctica educativa docente. Esta la trabajó Valencia y Molina, pero desde un apoyo de la UNESCO, ¿cierto? ¿Qué hacen dentro de estas? Entonces, la importancia de las competencias desde este punto es que se relaciona con el diseño, la implementación y la evaluación de espacios educativos significativos, pero que tengan relación con las tecnologías de la información y de la comunicación. El otro concepto que abordamos, que para nosotros era muy importante para nuestra investigación, fue lo que tenía que ver con la educación superior y las tecnologías las tecnologías de la información y de la comunicación en el siglo XXI. Entonces, como nos lo decía el doctor Sergio Tobón, el currículo en las universidades y en las escuelas debería ser mucho más flexible, mucho más adaptable. Entonces, las tecnologías de la información y la comunicación también se han tenido que repensar desde todos los contextos. Y entonces las instituciones de educación superior, como nos lo dice Prendes en el 2011, no pueden colocarse de espaldas a esa realidad cambiante. No nos podemos hacer los de los oídos sordos, ¿cierto? Y pensar que entonces eso no nos está tocando. O como nos lo mencionaba el doctor en la exposición pasada, entonces a veces nos volvemos mucho magistrales, nuestras ayudas y nuestras herramientas son pocas,
¿cierto? Sino que debemos adaptar, tanto en las instituciones educativas superiores, pues se deben adaptar las políticas, los modelos, las estrategias y los recursos. Lo otro es que también deberían aprovechar plenamente las tecnologías de la información y de la comunicación, porque lo que hacen es impulsar nuevas experiencias y aprendizajes. Entonces, esos fueron los, digamos, los conceptos que trabajamos dentro de la investigación. Nosotros tuvimos nuestro tipo de estudio fue como lo plantea Fernández y Batista, una metodología mixta, o como lo diría Politi Jungler en el 2005, es una metodología, hablamos de una metodología o algo, pues un trabajo multimétodo, ¿cierto? Porque a partir de un diseño integrado de componentes, es decir, que trabaja tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Dentro de lo cualitativo, entonces trabajamos la revisión documental, como nos lo plantea Galeano en el 2004, y un diseño hermenéutico, como nos lo plantea Martínez en el 2004 también. Dado, pues nosotros lo pensamos, dado que ambas tradiciones cualitativas tienen una intención de lograr comprender en mejor medida los aspectos indagados. Y desde el aspecto cuantitativo, entonces es una investigación no experimental descriptiva, ¿cierto? Hicimos un análisis entonces de codificación axial en cuanto a lo cualitativo, ¿cierto? Para eso utilizamos el programa ATLAS-TIC versión 7. Y desde lo cuantitativo entonces hicimos un análisis descriptivo e inferencial, porque hicimos también una asociación entre las diferentes dimensiones del perfil de las competencias TIC de los docentes. Y para ese análisis entonces utilizamos el programa SPSS versión 23. Los participantes, entonces la población de estudio fueron los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad de San Buenaventura C de Medellín. En total son 108 docentes, y a partir de ello entonces lo que se hizo fue seleccionar una muestra probabilística representativa. Como la muestra probabilística representativa era superior al 10%, lo que se hizo fue entonces utilizar una fórmula de muestra ajustada, ¿cierto? Que la propone Grisales en el 2000, y esta nos dio una muestra de 47 docentes. Utilizamos 3 instrumentos. El primero de ellos fue el resumen analítico de información, que lo llamamos la RAI, ¿cierto? Que se utilizó para el análisis documental y la elaboración del estado de la cuestión o del arte, que fue donde colocamos toda la información de los conceptos que les mencioné anteriormente. Era una ficha en Excel. El segundo fue un cuestionario de perfil de competencias TIC del docente de siglo XXI de educación superior. Es un cuestionario que consta de 40 ítems. Fue realizado y validado por González, Arroyave, Castellano, Urrego y Sepúlveda y García en el 2017. Nos interesó porque comprendía las competencias que nosotros estábamos trabajando, y lo otro porque la fiabilidad del cuestionario era muy alta. El alfa de Cambridge era por encima de 0.8. Y el tercer instrumento que utilizamos fue el formato de entrevista, que en este teníamos pues preguntas referidas a reconocer los principales usos y necesidades de los docentes, que en términos de la incorporación efectiva de las TIC en los ámbitos pedagógico, didáctico e instrumental hacían ellos. Esos fueron los 3 instrumentos. ¿Qué procedimiento tuvimos entonces? Nosotros tuvimos 4 momentos. El primer momento fue entonces el momento del proyecto, que fue la construcción de una propuesta, la construcción de la propuesta, y pues presentarla a la convocatoria de la universidad. Organizamos lo que tenía que ver con el problema, la revisión de antecedentes, la estructura conceptual, desde dónde nos íbamos a parar, desde lo conceptual, y la estructura metodológica según lo que queríamos alcanzar, entonces qué metodología íbamos a utilizar. En el momento 2, entonces hicimos el trabajo de campo, que fue la preparación de los instrumentos, tanto de la RAI como el cuestionario de la entrevista. Hicimos un pilotaje tanto de entrevista como de cuestionario, una recolección de información, entonces hicimos la aplicación del cuestionario, que fue por vía web, y la entrevista pues que sí era personal, y se hizo la digitación de la información de campo. Un momento 3 entonces tenía que ver con análisis de la información, el análisis documental y el análisis hermenéutico lo hicimos por medio entonces de la RAI y del programa de ATLAS-TIC. Y el análisis estadístico entonces lo hicimos por el programa SPSS.
Y el último momento, que fue el momento 4, fue pues, la construcción del informe, el artículo que escribimos y la socialización de los resultados que lo hicimos en la universidad. ¿Cuáles fueron entonces nuestros resultados? Los principales resultados entonces fue, lo primero, que identificamos 4 competencias que en términos de TIC son usadas y requeridas por los docentes de educación superior, ¿cierto? Fueron 4 competencias entonces. La primera tiene que ver con el reconocimiento de las TIC y sus elementos básicos. Esta hace referencia entonces a los dominios básicos que tienen en cuanto a software y utilización de herramientas en el aula y la apreciación sobre las mismas y su utilidad, lo que tienen los docentes. Y, perdón, qué pena. Y entonces se encontró que los docentes manifiestan estar muy de acuerdo en que las universidades pues deben ofrecer capacitación a los docentes, que ellos mencionan tanto en las entrevistas en especial, que esto no debe ser un proceso solamente de ellos, ¿cierto? Que no es una obligación o una responsabilidad solo de los docentes estarse capacitando, sino que también debería ser una, digamos, como una ayuda desde la universidad, esa capacitación. Y además consideran que las herramientas TIC son fundamentales en el proceso de evaluación y durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. La segunda competencia tiene que ver con la implementación de las TIC en el proceso educativo. Esta se refiere a la utilización de las TIC tanto en el diseño como en la planeación y en la ejecución de la práctica educativa. Los docentes manifiestan, ¿cierto?, que hacen uso de las herramientas, pero en diferentes momentos, que las herramientas que más utilizan entonces son las que se encuentran dentro del aula, como el televisor, el video BIM, el computador. Eso dentro de la dinámica, pero que para la planeación utilizan algunas otras que tienen que ver más con la utilización de software, que es para la planeación de las actividades. Esto tiene que ver, digamos, con el paquete de Office o con algunas plataformas virtuales. La competencia 3 tiene que ver con la optimización de la práctica educativa, que en términos de construcción del conocimiento a partir de las TIC. Esta se refiere a las TIC como mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, cómo permiten ellas entonces mejorar o desarrollar la creatividad, la innovación y cualidades que permitan una creación de nuevo conocimiento. ¿Qué dicen los docentes con respecto a esta competencia? Que para ellos es muy importante formar futuros investigadores y que dentro de esa formación el uso de las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales, ¿cierto? Eso en cuanto a construcción del conocimiento. Y que eso es muy importante debido a que la universidad en este momento le está apuntando mucho a la formación de investigadores y aparte de eso porque la mayoría de los docentes de los cuales están en investigación trabajan tanto en pregrado como en posgrado. Y la última competencia que tiene que ver con el conocimiento y el uso de los recursos y espacios tecnológicos de la investigación, entonces esta se refiere al reconocimiento del uso que hacen los docentes por las herramientas que ofrece la universidad para desarrollar diferentes actividades y para dinamizar el conocimiento a través de plataformas o ambientes virtuales. ¿Qué dicen ellos? Que conocen las herramientas que le brindan, que a pesar de que son buenas, podrían mejorar. Y lo otro es que destacan que entre todas las que aporta la universidad, las que más utilizan son las bases bibliográficas. El segundo resultado entonces que encontramos fue que los docentes son conscientes del nivel de formación, ellos saben que tienen una formación básica de tecnologías de la información y la comunicación y que estas son fundamentales en sus usos, pero en cuanto a lo didáctico y a lo pedagógico, no solamente como instrumental. También consideran que son herramientas claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que ellos hablan de construcción del conocimiento, por el desarrollo de la creatividad y de la innovación. Y reconocen que la universidad ha hecho inversiones para tener espacios aptos para el uso de las TIC, ¿cierto? El resultado 3, entonces, habla sobre el reconocimiento que en términos de la incorporación efectiva de las TIC en los ámbitos pedagógico, didáctico e instrumental, ¿cierto? Que inicialmente se utilizaban mucho las TIC como instrumento solamente, entonces para mi clase magistral, la presentación en PowerPoint, pero que ahora entonces va un poco más allá desde lo didáctico y lo pedagógico. Y que hay una necesidad de capacitación y alfabetización de orden superior. Ellos dicen que a pesar de que tienen un conocimiento básico, es importante para mejorar sus competencias y para mejorar su perfil,
que los docentes que se desempeñan en la Universidad Colombiana deben estar permanentemente en capacitación, por lo que nuestros estudiantes pues son nativos digitales, ¿cierto? Entonces son muy conocedores de la tecnología, entonces muchas veces nos vamos quedando atrás. ¿Qué conclusiones tenemos de la investigación? Uno, que existe una brecha generacional entre docentes y estudiantes, y esto nos lo deja, pues también lo hemos encontrado en varios antecedentes de investigaciones, lo cual a veces es un impedimento para que los docentes estén al nivel del manejo de las herramientas que tienen los estudiantes. Entonces, como la mayoría de docentes tenían unos, digamos, la edad de los docentes con los que se hizo la investigación está por encima de 30 años, entonces se ve una diferencia entre el estudiante y el docente, lo que genera que los docentes deban estar en constante capacitación. Otra conclusión es que los docentes poseen conocimientos básicos, pero consideran que las TIC son herramientas claves en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces que deberían estar aprendiendo más. Y por último, entonces los docentes consideran a las TIC como herramientas fundamentales, tanto para la formación de nuevos investigadores y por el otro en el diseño de productos referidos a nuevas tecnologías e invención. Entonces ellos hablan que las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales para esa creación del conocimiento. Dentro de los aprendizajes, pues entonces es que persiste, ¿cierto? Como uno de los principales desafíos de la universidad del siglo XXI, formar o capacitar y estarnos actualizando constantemente los docentes en el uso de las TIC para un mejor desempeño en nuestra profesión, que el docente de educación superior actual debe consolidar su perfil a partir de una adecuación al medio y una experiencia en el uso de las TIC. Y como me asocio un poquito con lo que decía el doctor Sergio Tobón, eso de trabajar por proyectos, ¿cierto? Trabajo también en el SENA, en el Servicio Nacional de Aprendizaje, y ahí manejamos todo lo que tiene que ver con formación por proyectos, y las TIC son una herramienta fundamental para poder apoyar ese proceso. Otro de los aprendizajes es que las múltiples posibilidades que en términos de construcción de conocimiento que posibilitan las TIC es tanto para los actores, pues es importante para los principales actores del proceso educativo, es tanto para los docentes como para los alumnos. Y que la necesaria actualización de las instituciones de educación superior deben estar, pues digamos, como nos lo decían nuestros autores anteriores, pues deben estar en constante cambio, ¿cierto? Y estar a la vanguardia. Entonces, deberían estar actualizándose en las tecnologías de la información y la comunicación para poder responder a esos retos y desafíos que la educación superior del siglo XXI nos plantea. Ya, esto es un poquito rápido, son 20 minutos los que tenemos. Estas entonces el trabajo que tenemos, la investigación que se realizó. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy atenta. Igual entonces los que le cuento, el proyecto es un poco más amplio porque tiene otras 3 competencias que tiene que ver con literacidad de investigación. Hoy solo les puedo presentar lo que tiene que ver con tecnologías de la información y de la comunicación. El objetivo a partir de este proyecto que realizamos también es que vamos a hacer un proyecto, pues un diplomado o alguna propuesta educativa para los docentes, por lo que una de las cosas que más mencionaban era esa capacitación de orden superior, ¿cierto? Que a pesar de que tienen unos conocimientos, es fundamental entonces estarse capacitando, y lo vemos porque los chicos cada vez tienen más, además, porque dentro del proceso educativo entonces lo que se hace es que las tecnologías nos ayudan a mejorar, digamos, como todo esto. Bueno, el doctor Sergio Tobón, buenas tardes, pregunta, ¿qué resistencias ha encontrado en su área y cómo las ha abordado? Doctor, entonces, mire, resistencias muchas. Dentro de la facultad, yo trabajo en la Facultad de Educación de la universidad y hay muchas resistencias, en especial de los doctores de educación, ¿cierto? Porque en este momento tienen una concepción diferente, entonces ellos ven todavía las tecnologías de la información y la comunicación como muy instrumentales. Entonces ellos piensan en las tecnologías de la información y la comunicación solamente como el televisor, o como el video BIM, o como la presentación en PowerPoint, y ya, no lo abren un poco más. Entonces,
digamos que dentro de las discusiones que se han tenido con nuestros pares, muchas resistencias, ¿cierto? El de decir, no, eso no sirve tanto, es que es mejor hacerlo de esta manera, o realmente las tecnologías de la información y la comunicación no nos sirven tanto. Quizás eso también un poco por el hecho de que los doctores que encontramos en la universidad, en la facultad en especial, pues digamos que tienen un poquito, pues digamos una edad un poco más avanzada. Entonces, así como lo encontramos desde diferentes autores, hay una resistencia y la diferencia de edades, pues entre nuestros estudiantes, que nosotros somos estudiantes de 16 años, pues que son nativos digitales, a un docente con un poquito más de edad es un poco complejo. Entonces sí ha sido mucho, pues ha sido muy complicado dentro de la facultad. Bueno, un saludo al espectador anónimo que preguntó, solo un comentario, para las próximas ocasiones las siglas no se escriben en plural, es decir, no es TIC, es las TIC. Bueno, si has notado, por ejemplo, acá en la última diapositiva aparece TIC. Donde están TICs es porque son referencias textuales, entonces no les podía, pues no les debía hacer el cambio. En todos los puntos en que vas a encontrar TICs es porque así se encontró y textualmente se colocaron, pero de resto en todo el proceso es claro para, digamos, para nosotros los que trabajamos en que es tecnologías de la información y la comunicación, TIC, no TICs. Buenas tardes, José Manuel, pregunta, felicitaciones, muy relevante su investigación. Si bien es cierto que existe un acuerdo generalizado de la necesidad de actualización permanente de los docentes, es necesario realizar investigaciones como la suya para tener sustento, para tener un sustento científico de dicha necesidad. José Manuel, sí, claro, porque a pesar de que muchos decían, ay, ¿para qué van a hacer esa investigación? Eso se sabe, pues nosotros sabemos manejar, sabemos prender un video BIM, sabemos hacer una presentación. Claro, hay que hacer investigaciones para mirar, vean, esto es lo que se tiene y desde ahí vamos a partir para mirar, entonces, porque desde ahí salieron digamos, muchas ideas de cómo se puede organizar ese plan de alfabetización de orden superior. Muchas gracias, José Manuel. El maestro Osvaldo pregunta, buenas tardes. Eliana. ¿Sí? Hola. Vamos cerrando. Bueno, termino con esta entonces. Considera que falta inversión en tecnologías por parte de las universidades. Sí, considero que falta todavía, ¿cierto? Y que hay que darle un empujoncito más porque a veces, como les digo, piensan que es solamente lo instrumental, entonces que con un video BIM solucionamos. Bueno, las demás preguntas creo que las puedo contestar al correo. Les agradezco por la posibilidad de estar acá y muchas gracias a todos los que estuvieron atentos.